Bueno, buen día chicos. El tema que vamos a abordar hoy en la clase teórica es la bioquímica estática o bioquímica descriptiva de las proteínas. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos subdividido a la bioquímica en bioquímica estática y bioquímica dinámica? Hoy nos vamos a dedicar a analizar uno de los componentes estructurales de los organismos vivos, que son las proteínas. En el presente slide ustedes pueden ver una representación de una célula eucariótica que contiene una membrana plasmática, ¿sí?, que delimita el citoplasma celular, como así también una doble membrana nuclear que contiene al material genético. Aparecen representadas todas las organelas que están presentes en las células eucarióticas, y si nosotros ahora nos preguntáramos qué tipo de familias de biomoléculas forman parte de esta estructura, veríamos que entre las biomoléculas inorgánicas se encuentran el agua y iones, que vimos la clase pasada, y entre las biomoléculas orgánicas se encuentran glúcidos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, y son estas últimas en las cuales vamos a centrar la atención en esta clase. Podemos comenzar haciendo mención a algunas de las funciones que tienen las proteínas en los organismos vivos. Una de sus principales funciones es la de actuar como catalizadores biológicos, es decir, acelerar reacciones químicas, y a diferencia de los catalizadores inorgánicos, las enzimas o catalizadores biológicos no requieren de condiciones extremas de pH, de temperatura, de presión. También pueden actuar como receptores o como mediadores. Para eso yo seleccioné una imagen en la cual ustedes pueden ver representada una membrana, ¿sí?, una bicapa fosfolipídica que podría representar la membrana plasmática, ¿sí? En la parte celeste, hacia abajo de esa bicapa, estaría representado el líquido intracelular, y la parte blanca se correspondería con el líquido extracelular. Si ustedes centran su atención en la membrana, van a ver que hay una figura geométrica anaranjada que tiene una R de receptor. Eso podría ser una proteína que está inserta en la membrana y que actúa como un receptor de una señal extracelular. Esa señal extracelular, que es ese rombo verde que se encuentra en el líquido extracelular, también puede ser considerado un mediador químico, ¿sí? Puede ser un factor de crecimiento, una hormona. Entonces, una vez que el mediador químico toma contacto con el receptor, ese receptor se activa, cambia su conformación y activa en cascada una serie de proteínas que van a terminar generando un efecto en esa célula. Por ejemplo, en esta imagen que yo les traigo es una imagen de transducción de señales de una vía relacionada a hormonas. Fíjense que asociados al receptor, del lado citoplasmático de la bicapa, existen 3 subunidades que están indicadas con letras griegas, alfa, beta y gamma, que forman parte de una proteína que se llama proteína G. Esa proteína es un heterotrímero. Está formado por 3 subunidades diferentes entre sí, que reciben el nombre de alfa, beta y gamma. Una vez que el mediador químico, que es el rombo verde que está en el lado extracelular, toma contacto con su receptor, que es transmembrana, este cambia su conformación y activa a diferentes subunidades de la proteína G, las cuales a su vez se activan y activan a otra proteína que está indicada en el esquema con las letras AC. Esa proteína se llama adenilato ciclasa. Esta vía de transducción de señales, fíjense que las proteínas están involucradas en todo ese mecanismo, y ustedes lo van a ver con muchísimo detalle cuando veamos puntualmente el tema de hormonas. Otras de las funciones muy importantes de las proteínas es tener la función estructural. Si ustedes recuerdan de ICD, el citoesqueleto celular está formado por filamentos intermedios, que tienen una naturaleza proteica, por filamentos de actina, por microtúbulos, es decir, que las proteínas tienen un rol central desde el punto de vista estructural. También participan en mecanismos de defensa,
¿sí?, de un huésped contra un agente foráneo o extraño, como puede ser una bacteria, un virus, un parásito. Y aquí la molécula prototípica de aquellas que tienen función defensiva son los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sí?, aunque estas no son las únicas proteínas que tienen una función defensiva. También se encuentran, por ejemplo, las proteínas del complemento, citoquinas, quemoquinas, todas, cada una con una función muy variada. Y puntualmente estas proteínas con función defensiva van a ser abordadas en una materia que se llama inmunología cuando ustedes avancen un poquito más en la carrera. También hay proteínas que están vinculadas a la motilidad o al movimiento celular, como así también proteínas que actúan como transportadoras. En esta diapositiva ustedes pueden ver un esquema nuevamente de una bicapa lipídica y pueden ver en colores proteínas que atraviesan la membrana plasmática. Esas proteínas actúan como transportadoras, dejando un canal o un hueco central a través del cual pueden transportar moléculas en un sentido o en el otro, dependiendo del tipo de transportador que se trate, ¿sí? Las proteínas también son las responsables de la adherencia intercelular y la organización en tejidos de las células. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar químicamente a las proteínas, veríamos que están formadas, como vimos en la clase pasada, por elementos biógenos. Y si ustedes prestan atención, las proteínas, según lo que dice la diapositiva, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son todos elementos biógenos primarios. Y casi todas contienen azufre, que es un elemento biógeno secundario. Son macromoléculas, es decir, son estructuras poliméricas. Poli quiere decir mucho y meros quiere decir parte. Esto significa que las proteínas están formadas por muchas subunidades. Si a esas subunidades que se repiten una y otra vez se las llama monómeros, y específicamente en el caso de las proteínas, los monómeros son estructuras llamadas aminoácidos. En general, y dependiendo del tipo de proteínas, como vamos a ver al final de la clase, las proteínas, cuando son sometidas a hidrólisis o a ruptura de su estructura por acción del agua, dan como producto una mezcla de aminoácidos. Vamos a dedicarnos ahora a estudiar a esos monómeros que forman parte de las proteínas, es decir, a los aminoácidos. Aparece en esta diapositiva una representación hacia la izquierda en la cual ustedes tienen un carbono central en la imagen con 4 valencias ocupadas por grupos diferentes. En este caso, ese carbono tiene una de sus valencias ocupadas por un átomo de hidrógeno, otra de su valencia ocupada por un grupo ácido, como el grupo carboxilo, otra valencia ocupada por un grupo básico, amino, y la cuarta valencia saturada con un grupo que lo vamos a llamar en forma general R. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que R puede consistir en diferentes tipos de estructuras. R puede ser un hidrógeno, puede ser un grupo metilo, puede ser un anillo, ¿sí? Y dependiendo cuál sea el sustituyente que ocupa la posición de R, vamos a tener los diferentes aminoácidos que existen en la naturaleza. En la imagen de la derecha, de nuevo, tienen la fórmula general de un aminoácido, con la única diferencia de que el grupo carboxilo y el grupo amino se encuentran desarrollados, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo el grupo carboxilo ya no aparece condensado, sino donde se puede identificar el grupo ceto y el grupo oxidrilo. Como así también en el grupo amino, los hidrógenos aparecen unidos al nitrógeno. Como dijimos recién, de acuerdo a las características químicas de esa cadena R, podemos clasificar o agrupar a los aminoácidos en diferentes grupos o familias. Es así como tenemos la familia de aminoácidos neutros con cadena alifática no polar, o aminoácidos neutros con cadena polar no ionizable, aminoácidos azufrados, aromáticos, ácidos, básicos, o la prolina, que se encuentra sola en un único grupo debido a sus características estructurales que ahora vamos a ver en detalle en el pizarrón. Que un aminoácido sea neutro significa que tiene un grupo ácido y un grupo básico. Que tenga cadena alifática significa que R es una cadena carbonada abierta, ¿sí?
Que un aminoácido sea aromático significa que tiene una estructura química o una cadena carbonada en la cual están alternados los simples enlaces con dobles enlaces. En la próxima diapositiva vamos a activar un video que grabamos en la cátedra con la idea de ayudarlos y facilitarles el estudio de las estructuras químicas de los diferentes aminoácidos. Muy bien, entonces, en esta imagen en el ángulo superior derecho del pizarrón tiene representada la fórmula general de un aminoácido. Como viste en diapositivas anteriores de la clase, en todo aminoácido hay un carbono alfa, que es este carbono central, que se llama aquí, que tiene sus 4 valencias ocupadas por una serie de grupos particulares, ¿sí? Como su nombre lo indica, aminoácido, en toda estructura, una de esas valencias, ¿sí?, del carbono alfa, están saturadas por un grupo amino con un grupo funcional de ácidos carboxílicos, como el grupo carboxilo, ¿sí?, un átomo de hidrógeno, y su cuarta valencia puede estar saturada por un átomo o grupos de átomos diferentes. Dependiendo de qué grupo ocupe esa posición R, nosotros vamos a poder clasificar a los aminoácidos en un grupo de familias diferentes, ¿sí? Yo quiero que ustedes presten atención a este pizarrón, ¿sí? Lo que yo hice fue esquematizar y escribir esto que está en el recuadro celeste muchas veces, ¿sí? La idea de este video es que ustedes puedan aprender una estrategia para estudiar la estructura de los aminoácidos. Que ustedes sepan la estructura de los aminoácidos les va a servir y va a dar una ventaja para comprender otros temas un poquito más adelante. Entonces, volvamos a la fórmula general. Tengo que tener un carbono alfa con un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino, y lo que va a ir variando de aminoácido a aminoácido va a ser el grupo R que ocupe esa cuarta valencia. Vamos al primer grupo. Fíjense que en esta parte del pizarrón yo les voy a explicar cómo hacer, cómo intentar buscar una estrategia, una norma para acordarnos cuáles son los sustituyentes del grupo de aminoácidos que se llama aminoácidos neutros de cadena alifática hidrofóbica. Vamos a verlo de manera sencilla. Fíjense, el primer aminoácido, vamos a hacer que la cadena R sea en realidad un átomo de hidrógeno. En el segundo aminoácido podemos poner un grupo un poquito más complejo, por ejemplo, el grupo metilo. Y ya tenemos otro aminoácido diferente, que pertenece a la misma familia, pero un aminoácido diferente. Podemos ir a la siguiente estructura. Y entonces podemos escribir esta fórmula. Fíjense, como sustituyente, una cadena que tiene 3 átomos de carbono. Es como si fuera una recorte, ¿sí? El siguiente aminoácido, fíjense que vamos a respetar la misma estructura, pero además vamos a agregar un carbono. Entonces, primero agrego el carbono que quiero, ¿sí? Y ahora vuelvo a copiar esa estructura del medio, ¿sí? Y el último aminoácido de esta familia, vamos a agarrar y vamos a considerar el anterior. Fíjense que como cadena de R tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, que tiene una ramificación. Entonces yo voy a copiar exactamente la misma cadena de 3 carbonos. Esa ramificación está en el anteúltimo carbono. En lugar de colocarla aquí, la voy a cambiar de posición y ya voy a tener otro aminoácido diferente. ¿Sí? Una vez que yo hago la modificación, lo que tengo que hacer es saturar 4 valencias del carbono con átomos de hidrógeno. Solo eso es lo que tengo que recordar. Entonces, de esta manera, si ustedes pueden ver, fuimos desde la estructura más sencilla a la estructura más compleja. El primer aminoácido recibe el nombre de glicina. También se le llama glicopolo, que es el aminoácido más pequeño. El segundo aminoácido, que tiene el grupo metilo como cadena R, se llama alanina. El tercer aminoácido, que tiene como una ramificación así como si fuera una B corta, se llama valina.
significa que no tiene ciclos, ¿sí? Es polar y es no ionizable. Vamos a ver quiénes son esos aminoácidos. Y para estudiarlos, ¿saben lo que les sugiero? Acuérdense siempre de la estructura de la alanina, ¿sí? Era un aminoácido de la primera familia con un grupo metilo. Nosotros podemos pensar que la estructura química de esa segunda familia va a derivar de la alanina. Y miren por qué. Fíjense, como grupo R voy a poner un carbono, pero la diferencia que va a tener es que va a tener un grupo alcohólico, va a ser un alcohol primario, ¿sí? Y el siguiente aminoácido puedo tomar como referencia el anterior. Yo siempre voy a tratar de darles una norma, una regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden de cómo estudiarlo, ¿sí? A mí me resulta fácil, por ahí ustedes después encuentran una mejor y es válido, ¿sí? Para ir al siguiente aminoácido, yo voy a seguir prácticamente lo mismo. Nada más que a esa cadena R, además le voy a agregar un grupo metilo. Fíjense que acá hay dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Porque este carbono tiene que tener sus 4 valencias ocupadas. Dos de esas valencias las ocupa con hidrógeno, la tercera valencia con la cadena carbonada y la cuarta valencia con el oxidilo, ¿sí? Si yo quisiera agregar un nuevo grupo a este carbono, entonces tengo que sacar un hidrógeno, porque no puedo tener un compuesto que sea estable donde el carbono tenga valencia 5, ¿sí? Entonces, estos dos, fíjense que son aminoácidos neutros de cadena alifática polar. ¿Qué quiere decir polar? Fíjense que ya ingresó un átomo nuevo que es el oxígeno, que en estos aminoácidos no aparecía, por eso eran hidrofóbicos o no polares, ¿sí? En cambio aquí, cuando ya ingresa el oxígeno, que es un átomo muy electronegativo y que genera polaridad en la molécula, ya estamos en otra familia. El primer aminoácido se llama serina. Y el segundo de esta familia se llama treonina. Serina y treonina entonces son los dos aminoácidos neutros de cadena alifática, polar, porque hay un oxidilo en cada molécula, y no ionizable. Vamos a la siguiente familia, también formada por dos aminoácidos. Son los aminoácidos azufrados. Y si ustedes quieren, podemos pensar en el primer aminoácido de la familia anterior, que es muy parecida a la serina, el primer aminoácido de la familia. Fíjense que cambia. Tiene un átomo de carbono, pero en lugar de tener un oxidilo, tiene un grupo tiol. Tío era el prefijo que se utilizaba para indicar la presencia de azufre en una molécula. Pero se dan cuenta que por el resto es muy parecida, ¿sí? La serina a este aminoácido que se llama cisteína. Y el otro aminoácido azufrado es un aminoácido muy importante, ¿sí? Para el cual no tengo una norma para referirnos y deducir su cadena lateral.
van así. ¿Sí? Esto sería en orto, en meta y en para. ¿Sí? Y el último aminoácido de esta familia contiene un anillo de indol. A esto se le llama indol a estos dos anillos condensados. Un anillo de 6 átomos condensado con un anillo de 5. Y donde además hay un heteroátomo de nitrógeno. ¿Sí? Fíjense que tienen en común estos tres aminoácidos. Todos tienen ciclos con dobles ligaduras alternadas. ¿Sí? Y todos tienen esa parte general de los aminoácidos que tiene el recuadro celeste que se las dibujé al comienzo de la clase. ¿Sí? Todas tienen igual y todas tienen un carbono que actúa como puente para unirse a esos anillos. ¿Sí? El primer aminoácido recibe el nombre muy parecido a la alanina, excepto porque tiene un anillo bencénico, se lo llama fenilalanina. ¿Sí? El siguiente aminoácido se llama tirosina. Y el último de los que vimos para esta familia se llama triptofano. ¿Sí? Vamos ahora a la última familia. En realidad a la anteúltima. Los aminoácidos ácidos, si hacemos la similitud con los aminoácidos básicos, son aminoácidos en los cuales, aparte de haber un grupo carboxilo y un grupo amino, hay un grupo carboxilo extra. ¿Sí? Son solamente 2 aminoácidos ácidos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para acordarnos? Muy sencillo es. Uno de ellos tiene una cadena carbonada de 4 átomos de carbono y el otro tiene una cadena carbonada con 5. Entonces vamos a escribir eso primero. 1, 2, 3, 4. Y para el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más tenemos que saber para poder escribir la fórmula de un aminoácido ácido? Que como todo aminoácido ácido tiene que tener otro grupo carboxilo extra, aparte de que le da la característica de ser un aminoácido y que se encuentra asociado al carbono alfa. Aparte hay otro. Como los grupos carboxilos se encuentran en carbonos primarios, tienen que estar sí o sí en un extremo de cadena. O sea que yo no puedo elegir, acá sí o sí tengo que escribir al grupo carboxilo de ambos aminoácidos ácidos en un extremo de cadena. Y solo eso. Ahora lo único que tengo que hacer es completar las 4 valencias del carbono con átomos de hidrógeno en el caso de que sea necesario. Entonces, si miramos esta fórmula, aquí me hace falta 2 átomos de hidrógeno y en la siguiente también 2 átomos de hidrógeno para cada uno, para cada carbono secundario. ¿Sí? El primer aminoácido recibe el nombre de ácido aspártico, el que tiene 4 átomos de carbono, y el siguiente ácido glutámico, que tiene 5 átomos de carbono en esta cadena carbonada. ¿Sí? ¿Por qué les decía que esta no era la ultimísima familia de aminoácidos? Porque hay un aminoácido que forma una familia solo. ¿Sí? No tiene un nombre particular esa familia, sino solamente lleva el nombre del aminoácido. ¿Y por qué está solo? Para que ustedes la estructura. Esta fórmula que yo les dibujé aquí, si yo agrego un grupo carboxilo y agrego un hidrógeno para saturar las 3 valencias del hidrógeno, tengo un aminoácido que se llama prolina. Fíjense que es el único aminoácido que no respeta esta norma de que haya un carbono alfa con 4 valencias formando una cadena lineal. Aquí el carbono alfa, el que yo les estoy señalando con el dedo, podemos ponerse que es alfa, y ese carbono alfa forma parte de un ciclo, a diferencia de todos los otros aminoácidos que analizamos, los cuales el carbono alfa no forma parte de un ciclo, sino de una cadena lineal. ¿Sí? Entonces, en este caso, a este
Este aminoácido, por tener estas características, se lo estudia separado solamente como prolina, ¿sí? No hay otro más que cumpla con esa regla. Bueno, yo espero que ustedes hayan visto cómo se hace cada aminoácido y les dé una idea de cómo pueden hacer para estudiarlos, ¿sí? Siempre es bueno que ustedes quieran estudiar la estructura, sentarse y hacer los papeles y practicar, ¿sí? No hay otra manera de aprender esto que sea solamente mirando, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos. Los aminoácidos, además de clasificarse teniendo en cuenta las características químicas del grupo R sobre el carbono alfa, también se pueden clasificar teniendo en cuenta, por ejemplo, sus requerimientos en los organismos vivos. Teniendo en cuenta esta característica, se los clasifica en no esenciales y esenciales. Los no esenciales son aquellos para los cuales los organismos animales cuentan con toda la batería enzimática capaz de realizar la biosíntesis de sus estructuras, por lo cual no es necesario o no es indispensable que sean aportados con la dieta, porque el organismo los puede sintetizar. En cambio, los aminoácidos esenciales son aquellas para los cuales los organismos animales no tienen todas las enzimas necesarias para sintetizar sus esqueletos carbonados, por lo cual tienen que ser aportados sí o sí con la dieta. Son ejemplos de aminoácidos esenciales, valina, leucina, isoleucina, entre otros. Aquí yo les dejo indicado en rojo todos aquellos que se consideren esenciales. Ahora que ya sabemos las estructuras la estructura general de un aminoácido y la clasificación de acuerdo a sus cadenas R y a sus requerimientos, vamos a estudiar las propiedades de los aminoácidos. Siempre vamos a tener como referencia la fórmula general, que se las dejo acá como una imagen hacia la izquierda de la diapositiva, y vamos a estudiar isomería óptica, reactividad de la cadena R, propiedades ácido-base y reacción con ninhidrina. La primera de las propiedades a analizar va a ser la isomería óptica. Fíjense que yo seleccioné una imagen que tiene una parte central como si fuera una figura geométrica celeste que hace las veces de un espejo en la cual se refleja la fórmula química de un aminoácido. A la izquierda de ese espejo se encuentra una cadena carbonada escrita en sentido vertical. Fíjense cómo hay un grupo carboxilo en rojo orientado hacia arriba, un carbono indicado en verde, ¿sí? Ese es el carbono alfa, y hacia abajo una cadena R. A la derecha del espejo se encuentra la imagen especular, la imagen en el espejo de ese aminoácido. La fórmula correspondiente a la izquierda de la diapositiva es el isómero de la serie D. D viene de derecha. Eso significa que el grupo amino sobre el carbono alfa se encuentra a la derecha de la cadena carbonada. Si nosotros tomamos a la cadena carbonada como una especie de columna vertebral en la fórmula, cuando el grupo amino se encuentra hacia la derecha, el isómero es de la serie D. Si nosotros tenemos, como en la imagen de la derecha, el grupo amino a la izquierda de esa cadena carbonada, el isómero es de la serie L. Ustedes ya pueden darse cuenta de que ambos compuestos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, exactamente la misma fórmula, pero se diferencian en la distribución en el espacio que tienen los grupos que forman parte de esa estructura química. Es por ello que se los llama estereoisómeros. Son isómeros ópticos también, en antiómeros o en antiomorfos. ¿Cómo sé yo que son isómeros ópticos? Si ustedes prestan atención a los grupos que saturan las 4 valencias del carbono alfa, se van a dar cuenta que ese carbono alfa tiene un hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena R. Excepto que la cadena R sea un átomo de hidrógeno, todo el resto de los aminoácidos tienen grupos que saturan el carbono alfa diferentes. Entonces, volvemos a decirlo. El único aminoácido en el cual el carbono alfa no es asimétrico es la glicina o glicocola, en el cual el grupo R es un hidrógeno. Entonces, como sobre el carbono alfa hay 2 sustituyentes, 2 hidrógenos que son iguales entre sí, no podemos decir que sea un carbono asimétrico, ¿sí?
En el resto de todos los otros aminoácidos que se han descrito en la naturaleza, ese carbono alfa es un carbono asimétrico. Es decir, no existen 4 sustituyentes para el carbono alfa que sean iguales, con la excepción de la glicina. Ahora, si nosotros quisiéramos saber qué tipo de actividad tiene cada uno de esos isómeros ópticos sobre la luz polarizada plana, tendríamos que utilizar un equipo que se llama polarímetro. En el polarímetro, un haz de luz blanca, ¿sí? Atraviesa un prisma de níquel o una lámina de Polaroid, de modo que la luz incidente es blanca y la luz emergente, es decir, la luz que sale de esa lámina o ese prisma, es una onda polarizada plana. ¿Qué significa esto? La luz blanca tiene una naturaleza dual, se comporta tanto como onda como una partícula. Está constituida por pequeños cuantos de energía llamados fotones que se mueven en el espacio, como en esta imagen esas flechas amarillas indican, en todos los planos, en los infinitos planos existentes. Entonces, se mueven y oscilan alrededor de posiciones de equilibrio, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, de derecha a izquierda a derecha, en todos los ángulos, describiendo además una onda sinusoidal, ¿sí? Eso significa que la luz se comporta como una onda y como una partícula. Pero cuando esa luz blanca, esos fotones, esos cuantos de energía atraviesan el filtro polarizante, los fotones salen con una orientación definida, oscilando alrededor de solo una de esas direcciones. Por ejemplo, en esta imagen que yo seleccioné, oscilando desde arriba hacia abajo y siempre describiendo una onda. A eso se le llama luz polarizada plana. En un solo plano oscilan esos fotones. Ahora, cuando esa onda polarizada plana atraviesa un recipiente, como el que se indica aquí en marrón, ¿sí?, que contiene una sustancia ópticamente activa, por ejemplo, el isómero de la serie D o de la serie L de la imagen anterior, si estas moléculas son ópticamente activas, van a cambiar el plano de oscilación de la luz polarizada plana. Un cierto ángulo, ¿sí? O sea, la luz incidente sobre esa sustancia va a tener un plano de oscilación y luego de que el haz emerja de esa solución, por efecto de la actividad óptica, van a tener un cierto ángulo de rotación. Ese ángulo de rotación puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el ángulo de rotación es hacia la derecha, se dice que la sustancia es dextrógira, y si el ángulo de desviación del plano de luz polarizada es hacia la izquierda, se dice que la sustancia es levógira. ¿Cómo puedo hacer yo para saber si una sustancia es dextrógira o levógira? No tengo otra alternativa que utilizar un polarímetro. Mirando la fórmula química yo no lo voy a saber nunca. Aunque esté el grupo amino hacia la derecha o hacia la izquierda, eso no tiene que ver con hacia dónde gira el plano de la luz polarizada plana. Entonces, si hacemos un ejemplo, ustedes van a ver en la parte superior de la diapositiva se encuentran las fórmulas de dos conformaciones de aminoácidos. Hay una cadena carbonada escrita en el sentido vertical en el lado izquierdo de la diapositiva, ¿sí? Si ustedes prestan atención, R es un grupo metilo, por lo cual, según lo que estuvimos viendo en las fórmulas en el pizarrón, se trata del aminoácido alanina, y como el grupo amino se encuentra hacia la izquierda de la cadena carbonada, el aminoácido es L-alanina. Para diferenciarlo de la fórmula que se encuentra a la derecha, en la cual la cadena carbonada se encuentra también en sentido vertical y el grupo amino se encuentra a la derecha de la misma. Por lo tanto, esta es la conformación de D-alanina. Ese D y ese L no tienen nada que ver o no indican que sea dextrógiro o levógiro. Para poder saber si esos aminoácidos ópticamente activos van a girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a necesitar utilizar el polarímetro, como lo explicamos en la diapositiva anterior, y entonces luego de que utilizamos el polarímetro podemos decidir si gira el plano de la luz polarizada hacia la derecha, se indica entre paréntesis, luego de la letra L o D,
un signo positivo, y si gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, en el nombre se indica entre paréntesis con un signo negativo. Es así que, suponiendo que la L-alanina sea sometida a el polarímetro y vemos que desvía el plano de luz polarizada hacia la derecha, el nombre de ese aminoácido se escribiría L, porque tiene el grupo amino hacia la izquierda de la cadena carbonada, guión, y entre paréntesis un más que indica que es dextrógiro, y el nombre del aminoácido. Del mismo modo, para el compuesto de la derecha de la diapositiva, se escribe D porque el grupo amino se encuentra hacia la derecha de la cadena carbonada, y entre paréntesis un menos porque luego de haber sometido esa molécula al polarímetro hemos observado de que esa molécula ópticamente activa desvía el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Por lo tanto, el nombre será D- y entre paréntesis un signo menos y el nombre del aminoácido. Bueno, ya hemos estudiado la isomería óptica como propiedad de los aminoácidos. Respecto de la reactividad de las cadenas R, esta propiedad tiene que ver con que dependiendo de quienes ocupen la posición de R, van a haber grupos que pueden reconocer a esos grupos funcionales presentes en la cadena R y dar reacciones positivas con ellas. Respecto de las propiedades ácido-base, vamos a ver en la próxima diapositiva cómo se comportan los aminoácidos. En esta imagen analizamos las propiedades ácido-base o parte de las propiedades ácido-base de los aminoácidos. En la imagen siguiente nosotros vamos a analizar un video que hemos grabado para poder entender en qué consiste el comportamiento ácido-base. Sin embargo, les quiero mostrar en esta imagen doble, en esta diapositiva, hacia la izquierda aparece representado un aminoácido tal cual como los veníamos estudiando cuando hicimos la clasificación de aminoácidos en familias de acuerdo a las características de cadena R, ¿sí? ¿Qué dijimos? Dijimos que sobre un carbono alfa existe un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena R. Sin embargo, esta es la forma no iónica de los aminoácidos, ¿sí? Ustedes no ven ni una carga en esa estructura de la izquierda. Sin embargo, no es esta la forma en la que se encuentran los aminoácidos en los líquidos corporales, sino se los encuentra de la manera que figuran a la derecha de la diapositiva, como una forma iónica de ion dipolar, anfótero, anfolito o suiterión. ¿Qué significa? En realidad, cuando los aminoácidos se encuentran en los líquidos corporales, al pH de los líquidos corporales, el grupo ácido, el grupo carboxilo, actúa como ácido, cediendo un protón. Y la base, el grupo amino, actúa como base, aceptando un protón del ácido, por lo cual el protón que forma parte del grupo carboxilo migra hacia el grupo amino y de esa manera se justifica la aparición de esa doble carga, una carga negativa, ¿sí?, y una carga positiva. En este video vamos a analizar el comportamiento ácido-base de los aminoácidos. Para eso tenemos que tener en cuenta algo antes de ir a esta parte. En principio habíamos dicho que para escribir la estructura de un aminoácido necesitábamos identificar a un carbono que se llama carbono alfa, que tenía una valencia ocupada por hidrógeno, otra valencia ocupada por un grupo ácido, el grupo funcional del grupo ácido carboxílico, y un grupo amino, ¿sí?, que por tener el hidrógeno, un par de electrones libres sin compartir, actúa como base. ¿Qué quiere decir eso? Que puede aceptar a un protón, aceptar a un hidrógeno, ¿sí?, y una cadena R. Así lo habíamos visto, así vimos en unos videos anteriores como la fórmula general de un aminoácido. Pero en realidad, en los líquidos corporales, los aminoácidos no se encuentran de esta manera, ¿sí? Se encuentran como iones bipolares, anfóteros o anfolitos, o también se les llama suiterión, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que existen como iones? ¿Cómo puedo hacer para entender eso? Lo que vamos a hacer es, yo voy a abordar la fórmula general y ustedes cada grupo desarrollado. ¿Cómo se desarrolla este grupo carboxilo? Miren, yo lo puedo escribir así y así. Y es lo mismo, nada más que los átomos están más separados, formando
formando un grupo ceto y unos hidrilos que se unen al carbono del grupo carboxilo. Y puedo hacer exactamente lo mismo con el grupo amino. ¿Sí? Puedo desdoblarlo, puedo escribir los hidrógenos por separado. Para entender cómo es un aminoácido oxígeno en la naturaleza como un ion dipolar y que incorporar como un ion dipolar, entonces tenemos que pensar de la siguiente manera. Fíjense, este grupo carboxilo es un grupo ácido. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia capaz de ceder hidrógeno, ceder protones. ¿Sí? Entonces, en este grupo, el protón que se va es este. ¿Sí? ¿Cómo? Al analizar las electronegatividades del oxígeno y el hidrógeno, surge lo siguiente. Fíjense, el oxígeno es un átomo muy electronegativo. ¿Qué significa? Que tiene mucha fuerza para atraer hacia sí, hacia su lado, el par electrónico que está compartiendo con el hidrógeno. Acá abro paréntesis. Yo asumo que ustedes tienen que estudiar de que estas barras que se aplican entre los símbolos de este elemento significan enlaces covalentes. Y en un enlace covalente lo que hay son pares electrónicos que se están compartiendo, ¿sí? Para generar ese enlace. Entonces el oxígeno pone un electrón, el hidrógeno un electrón y ambos electrones se comparten para generar ese enlace. ¿Sí? Esos electrones no están en el medio, exactamente en la mitad entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿De qué va a depender el posicionamiento de esos electrones? De la electronegatividad de cada elemento. Y ese valor se saca de la tabla periódica. Se sabe que entre el oxígeno y el hidrógeno, el átomo más electronegativo es el oxígeno. Tiende a quedarse con ese par electrónico del enlace. Y tiende a dejar al hidrógeno sin electrones. Ese hidrógeno, entonces, como el grupo ácido actúa como ácido, libera un protón. Pero si ustedes miran, en la misma molécula hay un átomo, que es el nitrógeno, que tiene un par electrónico libre sin compartir. No está compartiendo con nadie. Es decir, entonces, que el hidrógeno puede localizarse hacia arriba. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros representamos en general como, o llamamos en general, ion dipolar, ampótero o apolímero. Lo voy a pasar limpio y lo voy a volver a comenzar para que lo vean. Fíjense, yo escribo el carbono alfa, de nuevo tal cual como está, ¿sí? El hidrógeno, que no sufrió ninguna modificación, lo escribo tal cual, la cadena R, tal cual, y el grupo carboxilo ya no lo escribo como un grupo carboxilo, porque ya se dio hidrógeno, lo cedió, sacó como ácido. Entonces aquí me queda como un anión carboxilato, con una carga negativa. Y si yo quisiera representar ahora al grupo amino, tendría que evaluar que aparte de los dos átomos hidrógenos que formaban parte del grupo amino, tengo el protón cedido por el grupo ácido y aceptado por el hidrógeno porque está actuando como una base. Ácido es toda sustancia capaz de ceder protones y una base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Entonces, en lugar de escribirlo de esta manera, el grupo lo voy a poner como un subíndice 3, porque en realidad hay 3 hidrógenos, pero además hay una carga positiva. Bueno, entonces, la fórmula o la estructura que nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos clasificación de aminoácidos en función de la cadena lateral? Siempre escribíamos al grupo amino y al grupo carboxilo sin carga, ¿sí? Esa es la fórmula real, pero esta forma de estar ionizado es como existe de la naturaleza. Es decir, que de esta manera nos vamos a tomar a la fórmula para analizar el comportamiento oxidobásico de esa forma. ¿Qué significa analizar el comportamiento oxidobásico? Significa que nosotros podemos, conociendo la fórmula del compuesto, predecir qué estructura química va a tomar un aminoácido si se encuentra a pH muy ácido o si se encuentra a pH muy básico. Entonces, punto 1, tenemos que partir para entender esto de la forma iónica de los aminoácidos. Es un ion tripolar, porque hay dos polos, un polo positivo y uno negativo dentro de la misma estructura química. Entonces ahora vamos a analizar las dos situaciones. ¿Qué pasa cuando un aminoácido se encuentra
pH menor a 7 son pH ácidos. Los acá les voy a poner menor a 7. ¿Qué otra información más podemos sacar de este valor? Que el pH sea menor a 7. ¿Qué significa? Significa que en este medio yo voy a tener una alta concentración de protones. Esta flechita para arriba quiere decir alta, cuando se escribe entre corchetes, el símbolo de alguna especie química significa concentración, ¿sí? Voy a tener alta concentración de protones. Voy a tener muchos protones en el medio que van a interaccionar con esa estructura. Entonces, fíjense que es muy fácil predecir lo que va a pasar. Si ustedes tienen una especie química con carga positiva y se encuentra con esta estructura, ¿qué creen ustedes que puede pasar? A ver, ¿cómo son las interacciones de carga? Esa carga positiva, ¿por quién se va a ver atraída? Y muy bien, como están pensando, seguramente, miren, voy a escribir la fórmula. Ese exceso de protones o de iones hidrógeno que son los que confieren el pH ácido de la solución, se van a ver atraídos por la carga negativa del grupo carboxilato. ¿Sí? Y entonces se van a unir por interacción de cargas a ese grupo. ¿Sí? Y entonces finalmente, luego de que yo exponga a un aminoácido en su forma bipolar, ionosfótero superior, a un pH ácido, voy a obtener como resultado un cation. ¿Qué era un cation? Un ion cargado positivamente. Ya no es más un ion bipolar. Porque una de sus cargas desapareció. ¿Por qué? Porque por la reacción de carga, justamente el exceso de protones de la solución se localizó en esta posición. ¿Sí? Es decir, que si yo a este aminoácido, a esta estructura química, catiónica, la someto a la acción de un campo eléctrico, esta molécula va a migrar hacia el polo negativo. ¿Por qué? De nuevo, porque cargas contrarias se atraen. ¿Sí? Distinto es si yo considero otra situación en la cual el pH de la solución es básico. Decir pH básico es similar a decir pH alcalino. ¿Qué quiere decir? Que el valor de pH va a ser superior a 7. ¿Sí? O sea, el pH tiene que ser mayor a 7. ¿Estamos? Y en un pH básico, ¿qué es lo que voy a tener en exceso? Gran cantidad, voy a tener alta concentración de iones oxidrilos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el razonamiento que tenemos que hacer es, si este ion bipolar se encuentra en una solución con un exceso de iones oxidrilos, ¿qué va a ocurrir? Y de nuevo, el razonamiento es muy similar al anterior. Esta especie química con carga negativa va a traer algún ion, alguna molécula que tenga carga positiva. ¿Saben ustedes de alguien acá con carga positiva que se haya localizado en algún sitio? Muy bien, seguramente pensaron en este protón que se localizaba en el grupo amínico. Es decir, entonces, que esta especie, esta que le confiere la basicidad o la estabilidad al medio, va a traer al protón extra que hay en ese grupo amino y va a formar agua. Entonces, menos agua entre quién y quién, entre el oxidrilo del medio alcalino y uno de los hidrógenos que están unidos al hidrógeno del carbono alto. ¿Sí? Eso uno. ¿Y qué le va a pasar a la estructura del aminoácido? Bueno, vamos a escribirlo. El carbono alfa no sufre ninguna modificación. El hidrógeno no sufre ninguna modificación. El grupo ácido no sufre ninguna modificación. El R tampoco. Pero el grupo amino sí. En lugar de 3 hidrógenos, ahora van a haber 2. Y ese hidrógeno que se va con el oxidrilo tiene carga positiva. ¿Sí? Por lo cual la carga positiva desaparece de la estructura química. Y entonces ahora el aminoácido ya no es un ion bipolar, sino es un anión. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, de nuevo el razonamiento, si yo a esta especie, ¿sí?, química la someto a la acción de un campo eléctrico, este anión
va a migrar hacia el polo positivo en la curva de fosforeto. ¿Sí? ¿Y por qué por qué hago esta relación de cation y anión con la separación del fosforeto? Porque de esta manera, esta estrategia de agregar un medio ácido o un medio alcalino puede hacer variar la carga de un aminoácido. Entonces yo en el laboratorio, ¿sí?, in vitro, en un tubo de ensayo, agregándole un medio ácido o un medio alcalino, puedo hacer que un aminoácido se transforme en un cation con un anión. Y puedo utilizar esa estrategia para luego separarlos cuando aplico un campo eléctrico. ¿Sí? O sea que es muy importante que ustedes sepan qué le pasa a una estructura química cuando es sometida a situaciones extremas de pH. Y el último aspecto que vamos a abordar respecto a propiedades químicas es la reacción con ninhidrina. Los alfa-aminoácidos tienen la particularidad de dar una reacción positiva con el reactivo ninhidrina que reconoce los grupos alfa-amino, y cuando los reconoce se genera una coloración púrpura que es muy característica de los alfa-aminoácidos y sirve para identificar la presencia de los mismos en una muestra, ¿sí? El único reactivo que no da reacción color púrpura, sino da una coloración amarilla, es la prolina, ya que, como vimos en el videíto con la fórmula de los aminoácidos, la prolina tiene una estructura química diferente de los aminoácidos, del resto de los aminoácidos. Hasta aquí hemos definido que es una proteína, hemos visto algunas de sus funciones. Analizamos el monómero que la constituye tanto desde el punto de vista estructural como analizamos cómo se lo puede clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, las características químicas de la cadena R o los requerimientos nutricionales en los organismos vivos. ¿Sí? También analizamos las propiedades de los aminoácidos y es el turno ahora de ver cómo se hace para unir dos aminoácidos y generar una estructura que recibe el nombre de dipéptido. Es decir, lo que vamos a ver ahora es cómo se forma el enlace peptídico. Nosotros tenemos una diapositiva aquí en la cual tenemos dos aminoácidos, uno llamado aminoácido 1 y otro llamado aminoácido 2, donde se encuentran desarrollados los grupos carboxilo y amino. Pueden ver ustedes que hay como una especie de nube roja que abarca al grupo oxidrilo del grupo carboxilo del aminoácido 1 y a uno de los hidrógenos del grupo amino del aminoácido 2. Son esos los grupos que se pierden para formar agua y que permiten la asociación entre el carbono carboxílico del primer aminoácido con el nitrógeno del grupo amino del aminoácido 2. De esa manera se genera esta unión, que es una unión de tipo amida, ya que se da entre un grupo funcional ácido y un grupo amina, ¿sí? La unión es de tipo amida, según seguramente lo que ustedes recuerdan de ICD, y este enlace tiene un nombre particular que es enlace peptídico. Tiene la característica de ser parcialmente simple y parcialmente doble, como lo vamos a ver en el desarrollo en el pizarrón que les voy a mostrar ahora, y se produce por pérdida de una molécula de agua. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se genera un enlace peptídico. Los aminoácidos, cuando generan proteínas, se van uniendo unos a otros a través de un tipo de enlace especial, que es un tipo de enlace llamado amida, ¿sí?, entre un grupo carboxilo y un grupo amino. El enlace particular recibe el nombre de enlace peptídico, ¿sí? Vamos a ver cómo ocurre ese enlace. Para eso tengo que escribir la fórmula general de dos aminoácidos, ¿sí? Y lo voy a hacer teniendo en cuenta lo que aprendimos en el video anterior. En todo aminoácido hay un carbono alfa que tiene 4 valencias ocupadas. Una por un hidrógeno, otra por un grupo carboxilo, que voy a ser desarrollado, un grupo amino o un grupo básico, y la cuarta valencia por una cadena de R, ¿sí? Y necesito tener otro aminoácido con otra cadena R. Esas cadenas R en ambos aminoácidos
carboxilo de un aminoácido aporta un grupo oxidrilo y el grupo amino de otro aminoácido aporta un átomo de hidrógeno o un protón para generar una molécula de agua. Luego de que esa molécula de agua se genera, el nitrógeno del segundo aminoácido establece una unión con el carbono del grupo carboxilo del primero. Vamos a ver cómo queda ese enlace. Copio tal cual la parte de la molécula que no reaccionó. Esto sería el enlace peptídico entre el grupo carboxilo o el resto, ¿sí?, del grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Pero aquí no termina la cuestión para entender en qué consiste o cómo es un enlace peptídico. Porque si uno mira a simple vista esta fórmula, uno podría pensar erróneamente que este enlace, ¿sí?, es un enlace simple. Y en realidad, el enlace peptídico es un enlace parcialmente simple y parcialmente doble. Para entender esto, voy a escribir una fórmula y ahora la vamos a explicar. Fíjense, en esta situación, el enlace entre carbono y nitrógeno es simple. Pero si nosotros esquematizamos esta fórmula como sigue, el enlace es doble, ¿sí? Y en realidad lo que ocurre es una continua interconversión de la forma cetónica o forma ceto. El nombre de la forma lo da la presencia de este grupo ceto, que se interconvierte permanentemente con esta forma que se llama enólica. En porque hay un doble enlace sobre un carbono que además tiene una función alcohólica. Entonces, permanentemente existe una interconversión de la forma ceto en forma enólica, lo cual hace que uno interprete que este enlace entre carbono y nitrógeno, que es el enlace peptídico, sea parcialmente doble y parcialmente simple. Dependiendo de en qué momento yo mire la fórmula, si yo pudiera sacar una foto instantánea en distintos momentos, vería que a veces es así y en otros momentos es así. ¿Sí? Por eso se dice que es parcialmente simple y parcialmente doble. ¿Pero por qué es esto? ¿A qué se debe? Este fenómeno se llama tautomería. Es un fenómeno o un proceso de reordenamiento intramolecular. Fíjense que al pasar de una estructura a la otra, la molécula no gana átomos, ni grupos de átomos, ni tampoco los pierde. Solamente lo que hace es reordenar intramolecularmente a los elementos que forman parte de esta estructura química. Para entenderlo, vamos a hacer el siguiente razonamiento. En la primera estructura, en la forma ceto, ¿sí?, nosotros tenemos que entre el carbono y el oxígeno es un átomo más electronegativo, por lo cual a este par electrónico que forma parte del doble enlace, el oxígeno lo localiza sobre sí. A su vez, entre el nitrógeno y el hidrógeno es más electronegativo, o sea, tiende a quedarse con el par electrónico del enlace, dejando al hidrógeno libre como un protón, así, de este modo. Si nosotros miramos la fórmula, es fácil pensar que por atracción de cargas, ¿sí?, el protón se localizará próximo al oxígeno y generará un grupo oxidrilo, que es lo que aparece graficado en la fórmula siguiente, ¿sí? Por otro lado, una vez que el hidrógeno se separa del nitrógeno, este par electrónico queda libre sin compartir. Entonces, lo que el nitrógeno hace es ponerlo en juego como una doble ligadura para poder completar sus 3 valencias ocupadas y las 4 valencias ocupadas del carbono. De esta manera, fíjense cómo de la forma ceto pasamos a la forma enólica. Y luego, una vez que estamos en la forma enólica, todo el proceso ocurre en el sentido reverso, ¿sí? Porque el nitrógeno puede, lógicamente, localizar el par electrónico sobre sí, ese doble enlace, y entre el
que está como un protón, tranquilamente puede desplazarse hacia el nitrógeno, hacia su posición inicial, para generar el enlace peptídico donde el enlace entre carbono y nitrógeno es simple. Entonces, todo este reordenamiento intramolecular ocurre de manera continua y eso le da al enlace peptídico la característica de ser más fuerte que un enlace simple y no tan fuerte como un enlace doble. Por eso se dice que es parcialmente simple y parcialmente doble. Bueno, en el video ustedes vieron entonces cómo se forma el enlace peptídico. Ahora, cuando la unión se produce entre 2 a 10 aminoácidos, el producto que se genera recibe el nombre en general oligopéptidos. Si son 2 aminoácidos se llama dipéptido. Si son 3, tripéptido, 4, tripéptido y así siguiendo hasta llegar a 10. Cuando la unión se da entre 10 a 50 aminoácidos, la estructura que se obtiene como producto recibe el nombre de polipéptidos y cada polipéptido va a tener un nombre en particular, ¿sí? Y si se unen más de 50 aminoácidos, entonces la estructura resultante recibe el nombre de proteína. Ahora, en el caso en que querramos asignar un nombre a una cadena de oligopéptidos, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una cadena en la cual participan los aminoácidos alanina, glicina, tirosina, ácido glutámico, valina y serina y entre ellos se establecen uniones peptídicas. Una vez que se genera el oligopéptido, ya no hay más aminoácido alanina en la cadena, hay un residuo o resto de alanina. No hay un aminoácido glicina en la cadena, hay un resto o residuo de glicina. ¿Y esto por qué es así? Porque para que un aminoácido se defina como tal, tiene que tener sus grupos carboxilos y aminos completos. Sin embargo, como yo les comenté en las diapositivas anteriores y en el pizarrón, para que se genere una unión peptídica, el grupo carboxilo de un aminoácido pierde un oxidrilo y el grupo amino del siguiente aminoácido pierde un hidrógeno para formar agua y poder establecer el enlace peptídico entre carbono y nitrógeno. Es decir, que como ya perdieron parte de su estructura química, esos aminoácidos ya no son aminoácidos completos, sino se los denomina residuos de aminoácidos. En este caso, si tuviéramos un oligopéptido formados por residuos de los aminoácidos que figuran enumerados en la diapositiva, el nombre sería alanil, glisil, tirosil, glutamil, valinil, serina. ¿Sí? Es decir, se agrega la terminación il al nombre de los aminoácidos que participan en los enlaces peptídicos y se coloca el nombre completo del último aminoácido. Ustedes en la cadena, siempre que dos o más aminoácidos se unan, siempre va a haber un extremo amino libre del primer aminoácido y un extremo carboxilo libre del último aminoácido de la cadena. ¿Sí? El resto de grupos amino y carboxilo que formaban parte de los aminoácidos que dieron origen a esta cadena reaccionan químicamente perdiendo una molécula de agua para establecer la unión peptídica. Vamos a analizar ahora que ya vimos cómo se unen los aminoácidos para generar oligopéptidos, péptidos o proteínas. Vamos a analizar la estructura de las proteínas. Hay 4 niveles de organización que es necesario que conozcamos para poder entender la estructura de las mismas. Para eso vamos a definir qué es la estructura primaria. La estructura primaria se refiere al número, a la identidad y al ordenamiento que tienen los aminoácidos en una cadena. Su estructura es siempre lineal. En esta imagen se esquematiza la estructura primaria de una cadena polipeptídica. Fíjense, consiste en establecer el orden y el tipo y número de aminoácidos que conforman la cadena. En este caso, alanina está unida por enlace peptídico a un resto de arginina y esta está unida a un resto de asparagina y así siguiendo el orden como indica la figura, ¿sí? Ahora, esa estructura primaria no se mantiene de manera lineal estirada en el espacio, sino
que tiene una cierta estructura secundaria. La estructura secundaria se referencia a cómo se dispone espacialmente y en forma regular y repetida esa estructura primaria. Y vamos a ver que hay tres opciones de estructura secundaria descritas. Una se llama alfa hélice, otra se llama beta lámina o lámina plegada beta y otra disposición al azar. La hélice alfa se debe a la generación o al plegamiento en realidad de la estructura primaria alrededor de un eje hueco describiendo una hélice. Esa hélice se mantiene en el espacio debido a la formación de enlaces puentes de hidrógenos entre el grupo carbonilo del residuo de un aminoácido y el hidrógeno unido a un nitrógeno del cuarto residuo de aminoácidos que le sigue. Del mismo modo, la lámina beta consiste en la disposición en forma de zigzag de la estructura primaria de una proteína que también se mantiene estructuralmente debido a la formación de enlaces puentes de hidrógeno entre grupos que forman parte de los aminoácidos. Y la disposición al azar es una disposición que no es regular y no tiene un patrón de ocurrencia particular. En general, la disposición al azar es la disposición que conecta una hélice alfa con otra o una hélice alfa con una lámina beta o láminas betas entre sí. En esta imagen ustedes pueden ver cómo se representan las estructuras secundarias. En la imagen superior pueden ver una hélice alfa y pueden ver esa cinta morada con los modelos de bolas y barras representan las fórmulas de los diferentes residuos de aminoácidos que forman parte de esa cadena y se pliegan en el espacio girando alrededor de un eje hueco, manteniendo esa estructura, evitando que colapse por formación de puentes de hidrógenos entre grupos ceto de un aminoácido, como les comentaba antes, y el hidrógeno unido a un nitrógeno del cuarto residuo siguiente. Las láminas betas son disposiciones en zigzag, así como se muestran en la parte inferior, que se mantienen esas líneas punteadas que se grafican en la imagen, son puentes de hidrógeno entre aminoácidos de estructuras paralelas. Fíjense que en el ángulo inferior y a la derecha aparece la representación según un sistema internacional de nomenclatura, de estructura, en la cual pueden ver como si fueran tirabuzones celestes, es la forma de representación de las hélices alfa, y como si fueran cintas con una flecha aparecen las láminas betas. Esas flechas pueden tener la misma dirección, es decir, ser láminas betas paralelas, o pueden tener direcciones contrarias, es decir, estar como a contramano, y esas son láminas betas antiparalelas. El resto de estructuras que se grafica solamente como una línea lisa azul es la disposición al azar, que yo les decía que sirven como conectores entre las otras formas de estructura secundaria. En general, las hélices alfas se presentan en porciones de cadena que tienen aminoácidos pequeños. En general, los aminoácidos grandes que tienen grupos R grandes, voluminosos, impiden o dificultan esa torsión de la cadena para formar la hélice. La estructura terciaria hace referencia a la disposición tridimensional o la arquitectura tridimensional que adopta la estructura secundaria en el espacio. Y vamos a ver que hay dos tipos de estructura terciaria, la estructura globular o fibrilar. En esta imagen ustedes pueden ver esquematizada la distribución espacial de una proteína que tiene una estructura una estructura terciaria fibrosa y cómo es una proteína que tiene una estructura terciaria globular. En general, lo que se tiene en cuenta cuando una proteína es globular es que no hay ninguna de sus dimensiones en los ejes X, Y o Z que predomine sobre las otras. En cambio, en las proteínas de tipo fibrosa hay una dimensión que siempre prevalece sobre las otras, ¿sí? Fíjense cómo esta proteína fibrosa, el colágeno, es más larga que ancha o profunda, mientras que la hemoglobina, que es una proteína globular, tiene sus tres dimensiones más o menos del mismo tamaño.
Habíamos visto anteriormente que la estructura primaria estaba definida por el orden y el tipo y número de aminoácidos que conformaban la estructura proteica o polipeptídica u oligopeptídica. Es decir, que la fuerza que mantiene a la estructura primaria es un enlace covalente parcialmente doble o parcialmente simple, que es el enlace peptídico. Al analizar las posibilidades de estructuras secundarias, dijimos que eran alfa hélice, beta lámina o disposición al azar. Y las fuerzas más importantes que mantienen a esas estructuras como tal son las uniones puentes de hidrógeno. Esas son las principales fuerzas que mantienen a esas estructuras. Respecto a las estructuras terciarias, que dijimos que podían ser globulares o fibrilares, los tipos de uniones que mantienen la estructura, o sea que favorecen el plegamiento en el espacio para dar la forma globular o fibrilar, son múltiples. Pueden ser uniones iónicas, ¿sí? Pueden ser uniones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, fuentes de fuerzas de Van der Waals, que se dan entre dipolos transitorios, o pueden ser interacciones covalentes si miran el ángulo inferior derecho, como por ejemplo los puentes disulfuros que se dan entre aminoácidos cisteína. Esos aminoácidos, si ustedes recuerdan la fórmula, tenían un grupo tiol, es decir, un azufre unido a un átomo de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno pueden perderse, es decir, se pueden oxidar esos grupos y establecer una unión entre sí. Entonces, aminoácidos que están muy alejados en la estructura primaria, dado el plegamiento que tiene la estructura proteica, quedan próximos en el espacio, a pesar de que en la estructura primaria están alejados. Y favorece esa unión covalente, el plegamiento y el mantenimiento de la estructura terciaria. Respecto a la estructura cuaternaria, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. ¿Quiénes van a tener este tipo de estructura o este nivel de organización? Aquellas proteínas que para cumplir su función requieran más de una cadena polipeptídica en su estructura. Como ejemplo, podemos citar la estructura cuaternaria de la proteína que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno a través de la sangre y también el dióxido de carbono, ¿sí? Está compuesta por 4 subunidades que ustedes pueden ver en la imagen, con una estructura globular, cada una de ellas, y se necesita tener 4 subunidades para que la molécula sea funcional. Entonces, cuando uno quiere definir la estructura cuaternaria de esta proteína, tiene que indicar cuántas cadenas requiere de cada tipo para ser funcional. Hay muchos tipos de hemoglobina. Yo aquí puse solamente un ejemplo para que ustedes entiendan. Si se trata de la hemoglobina A, la estructura cuaternaria sería que yo les diga que hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que se indica así en la fórmula, ¿sí? Alfa 2, beta sub 2. Si yo estuviera refiriéndome a la hemoglobina A2, tendría que indicar que su estructura cuaternaria es A sub 2 y delta sub 2. Yo de esta manera les estoy diciendo cuántas subunidades son necesarias para conformar a esa proteína y que sea funcional. Nuevamente podemos hacer el análisis de qué tipo de fuerzas son las que mantienen estable a estas estructuras cuaternarias. Y aquí, al igual que en la estructura terciaria, hay múltiples tipos de uniones, algunas son no covalentes y otras covalentes. Entre las no covalentes podemos citar a los contactos hidrofóbicos, puentes de hidrógenos, interacciones iónicas, y entre las covalentes, enlaces de tipo amida, entre cadenas laterales de aminoácidos distantes y enlaces disulfuro, como lo analizamos en la estructura terciaria de las proteínas. En esta diapositiva solamente hay un resumen de los 4 niveles de organización que pueden tener las proteínas: la estructura primaria, secundaria con sus 2 opciones, alfa hélice y beta lámina. Aquí nos faltaría describir la disposición al azar. La estructura terciaria, que podía ser de tipo globular o fibrilar, y la estructura cuaternaria, que yo les comenté que no todas las proteínas tienen este nivel de organización. Ahora que ya vimos los 4 niveles de organización posibles en proteínas, vamos a ver que hay un concepto que es desnaturalización de proteínas. La desnaturalización es la pérdida de todos los niveles de organización,
secundaria, terciaria, cuaternaria, quedando la proteína reducida solamente a un polímero lineal, ¿sí? En general, cuando las proteínas se desnaturalizan, cambian su solubilidad y precipitan. Y además pierden lógicamente sus funciones biológicas, ya que para que una proteína sea funcional tiene que tener todos sus niveles de organización y los niveles de plegamiento correctos. En esta imagen pueden observar cómo una proteína al estado nativo, eso significa con sus niveles de organización correctos, plegada en el espacio, con sus estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias si la requiriera, al estado funcional puede perder sus estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias y quedar al estado desnaturalizada. Eso significa perder los niveles de organización de los cuales estuvimos hablando anteriormente. Perder todos los niveles de organización excepto el ordenamiento o la estructura primaria de la proteína. Para que la desnaturalización ocurra, uno puede implementar métodos físicos o químicos. Entre los físicos se describen el calor, las radiaciones, congelaciones repetidas, altas presiones. Y entre los agentes químicos pueden ser, por ejemplo, condiciones extremas de pH, utilización de detergentes, de solventes orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, cloroformo, formol, ¿sí? Cambiar drásticamente la fuerza iónica respecto del medio iónico en el que se encuentra esa proteína cuando es soluble, utilización de urea y guanidina. Esas podrían ser algunos de los agentes a utilizar. Las proteínas se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes criterios químicos, físicos, estructurales, funcionales. Algunos de ellos los hemos visto en el desarrollo de la clase. Vamos a la primera clasificación teniendo en cuenta un criterio químico. Según este criterio, las proteínas pueden clasificarse en proteínas simples y conjugadas teniendo en cuenta cuál es el producto que se obtiene luego de someter a hidrólisis a las mismas. Si luego de la hidrólisis se obtienen solamente aminoácidos, entonces la proteína es una proteína simple. Si luego de la hidrólisis se obtienen aminoácidos y algún grupo no proteico, entonces estamos en presencia de una heteroproteína o proteína conjugada. A ese grupo no proteico que la proteína requiere para ser funcional se llama grupo prostético y puede ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico o simplemente un ion. Entonces, cuando la proteína no es funcional, no está completa, se la llama apoproteína. Mientras que cuando la proteína está asociada a su grupo prostético y es funcional, recibe el nombre de holoproteína. En esta diapositiva les menciono algunos ejemplos de proteínas conjugadas y también en una columna en verde aparece quiénes son los grupos prostéticos, ¿sí? Entonces, para las proteínas conjugadas, que son nucleoproteínas, el grupo prostético, o sea, no proteico, pueden ser ADN o ARN. Si estamos hablando de cromoproteínas, entonces el grupo prostético es un compuesto que le otorga color. Si se trata de una glicoproteína, es una proteína conjugada con un azúcar. Si es una fosfoproteína, el grupo prostético es un grupo fosfato, uno o más grupos fosfatos. Si se trata de una lipoproteína, el grupo prostético es un lípido, y si se trata de una metaloproteína, entonces el grupo prostético es un metal. Si quisiéramos clasificar a las proteínas teniendo en cuenta un criterio físico, podemos utilizar, por ejemplo, a la solubilidad para clasificarlas. Entonces, tendríamos un grupo de proteínas que son muy solubles en agua o en soluciones salinas diluidas y iríamos hacia proteínas que son insolubles en la gran mayoría de los solventes, como por ejemplo las escleroproteínas. Y tenemos una zona de grises intermedios con solubilidades variables en diferentes solventes. Yo lo dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad. Esto es muy sencillo de comprender, no van a tener mayores dificultades, y voy a avanzar con otro criterio de clasificación.
Teniendo en cuenta el criterio estructural, ya lo hemos dicho, teniendo en cuenta la estructura terciaria, las podemos clasificar en proteínas globulares y proteínas fibrosas. En general, las proteínas globulares tienen función enzimática, ¿sí? La mayoría de las enzimas tienen este tipo de estructura globular. No hay ninguna dimensión sobre el eje X, Y o Z que predomine sobre otro de los ejes. Mientras que en las proteínas fibrosas, como hablábamos cuando definíamos estructura terciaria, sí hay un eje que tiene predominio sobre los otros. La proteína es más larga que ancha o profunda. Y este es el caso del colágeno y la queratina, por ejemplo. Son proteínas que tienen una gran resistencia a la tracción. El otro tipo de clasificación es teniendo en cuenta un criterio funcional y para ello las podemos clasificar en proteínas estructurales, de transporte, de defensa, hormonales, catalíticas, contráctiles, receptoras. Piensen que nosotros empezamos la clase definiendo algunas de las funciones de las proteínas y de esta manera cerramos la clase. Bueno, les agradezco la atención y les recomiendo que consulten con el libro Química Biológica de Antonio Blanco, donde este tema está muy bien desarrollado. Muchas gracias y nos vemos.